Vale. Vale, pues ahí os aparece que estamos grabando y voy a compartir también pantalla. Estoy aquí viendo, a ver, aquí. Vale, fenomenal. Vale. Bueno, pues supongo que estáis viendo, ¿no? Lo mismo que veo yo, la figura del siervo, ¿no? De Yahvé, de Adonai. Sí, Bueno, Yanire, quita los micrófonos. vale. Desactiva los micrófonos. Y pon también tu vista solo del ponente. Ah, sí, vista ¿vale? solo del hablante. Vale, vamos allá. Voy a ver si hago todo eso. A ver, participantes. A ver si silenciar a todos. Sí. Y ahora ya me estáis oyendo solo a mí. Fenomenal. Y ahora hemos dicho ver solo vista de él. Vale. Bueno, como siempre, solamente comentaros bueno, pues que para mí es un gusto estar aquí de nuevo. Ya son varios años, ya este es como el tercero o cuarto, no me acuerdo, ya he perdido la comba. Por lo menos el segundo en Zoom. Así que bueno, pues ya llevamos unos cuantos años aquí compartiendo con vosotros pasión por la escritura. Y como siempre, como esto es un taller, en cualquier momento, aunque os haya silenciado a todos, en cualquier momento pues podéis quitar el micro y preguntar con toda la libertad del mundo, y además a mí me hacéis un favor, porque si no yo me enrollo y me vengo arriba y al final sabéis que la pega de dar cursos por videoconferencias que os veo poco, entonces si encima no os oigo, pues es como si hablara sola y bueno, es lo único que me falta ya para que me encierren, ¿no? Hablar sola mucho tiempo. Entonces, bueno, con mucha libertad y con mucha paz, ¿vale? Simplemente le dais al micrófono o levantáis la mano o lo que sea. Bueno, levantar la mano no os voy a ver posiblemente, pero bueno, entre unos y otros intentamos pues eso, poder participar, podernos sentirnos libres para, bueno, pues eso, para compartir, para participar, para preguntar, para lo que haga falta. ¿Vale? Y así disfrutaremos todos mucho más y aprenderemos seguramente mucho más. Bueno, antes de empezar a contaros cosas, tenemos que hacer un esfuerzo y voy a ver si lo consigo transmitir bien. Entonces esto no es tan sencillo y me gustaría que quedara muy claro, así que ahí sí que os pido por favor que me devolváis si no queda claro, ¿vale? Porque necesitamos como colocarnos en la lógica y en la forma de pensar y de entender la escritura del judaísmo y de los primeros cristianos. Entonces, es muy distinta a la nuestra, es muy distinta a nuestra percepción general, entonces eso requiere como hacer un viaje en el tiempo, o hacer un viaje, cambiarnos un poco la lógica y por lo menos entenderla, aunque no la compartamos, ¿vale? Porque, voy a ver si pasa la diapositiva, sí, porque el Nuevo Testamento surge en un caldo de cultivo que no es el nuestro. Surge en una forma de percibir la realidad que no es la nuestra. Surge en una manera de entender la escritura que no es la nuestra. Entonces, si no nos colocamos, aunque sea un poco viaje de ciencia ficción, en esa lógica, pues todo lo que digamos nos va a sonar un poco extraño, nos va a sonar muy raro, porque al final estaremos proyectando nuestra forma de entender la realidad sobre la forma de entender las cosas que tenían en el judaísmo del cambio de era y, por tanto, en los orígenes del cristianismo. Sabéis que bueno, sabéis, igual no paramos a veces, no caemos en la cuenta de que nuestra cultura, o sea, por mucho que haya influjos griegos en la época de Jesús, la lógica, la forma de pensar es judía total. Con el tiempo va a cambiar, se va a ir integrando en otras lógicas, en otras culturas y se va a acercar a la nuestra, pero en los orígenes no fue así. Es como pensar, yo cuando vivía en Madrid me encantaba pasar por el barrio de Usera, porque era como una especie de Chinatown en pequeñito. O sea, había restaurantes, no solamente restaurantes chinos, había tiendas chinas, peluquerías chinas, casas de mayores chinas. Era como un mundo chino, como un Pekín metido en un barrio de Madrid. Y podríamos decir que era España y que era Madrid, pero en realidad lo que se vivía ahí, en ese barrio, la percepción de la realidad no era española, era otra lógica cultural. Pues algo así pasa también en el judaísmo del cambio de era. Están invadidos por Roma, han sido helenizados hace mucho por Alejandro Magno, pero aún así la lógica y la percepción de la realidad es propia.
es propia. Y si no nos acercamos ahí, pues no lo vamos a entender muchas cosas y nos van a pasar y se nos va a perder, ¿vale? Entonces, antes de meternos con el tema del taller, con los cánticos del siervo, pues necesitamos hacer ese viaje. Entonces vamos a hacer el viaje. Vamos a hacer el viaje por una lógica interpretativa de la escritura totalmente distinta a la nuestra. Una forma de entender cómo se interpreta la palabra de Dios que no es la que solemos utilizar y que además a veces nos parece un poco extraña. Es mucho más parecida a la que emplean a día de hoy los judíos rabínicos. Mucho más parecida. Y a nosotros nos parece como extraña, poco artificial a veces, cogida por los pelos. Pero esta es la forma de entender la escritura que van a tener los primeros cristianos de manera natural, de manera espontánea, sin hacer elucubraciones extrañas, sin hacer racionalismos ahí peculiares, ¿vale? Entonces, vamos a acercarnos a esta lógica para poder intentar por lo menos estar en la misma frecuencia de onda que los autores del Nuevo Testamento, para que no nos suene demasiado extraño y podamos entender por lo menos un poquito cómo funcionaba su coco y su manera de acoger la escritura e interpretarla. Entonces, esta lógica tiene dos principios fundamentales, ¿vale? Uno es el de la unidad de toda la escritura, y otro es la pluralidad de sentidos, ¿vale? Entonces voy a intentar explicaros cada uno de ellos. Me interesaría mucho que al final de la explicación pudiéramos decir, bueno, más o menos nos hemos enterado, dónde hay dudas, porque de comprender esto bien va a depender que comprendamos bien cómo el Antiguo Testamento está presente en el Nuevo, aunque a veces no esté presente de manera explícita. Porque con mucha frecuencia está presente de manera solo captable para quien está en esta misma longitud de onda. ¿Vale? Entonces voy a intentar explicar estos dos principios para colocarnos en esa lógica. El primero es el de la unidad. Fijaos la vivencia judía y por tanto del comienzo del cristianismo es que Dios es uno, que su voluntad y su proyecto es uno, que su promesa es una. Por tanto, la palabra es una. Y claro, nosotros vamos a nuestra Biblia y tenemos un montón de libros distintos, de un montón de épocas distintas. Entonces, hay una pluralidad real que para ellos es una. Es una, porque Dios es uno y entonces tiene que ser uno todo. No puede haber contradicción. Entonces, la percepción es de fondo, a pesar de las aparentes contradicciones, porque no las niegan, a pesar de las aparentes contradicciones, toda la escritura es una. Hay una unidad global. Porque expresa un único proyecto salvífico de Dios. Porque Dios es uno y solo tiene un proyecto de salvación. Y entonces la escritura, aunque sea aparentemente muy distinta, los textos pueden ser muy distintos, hay una unidad de fondo. Y hay que reconocer y buscar esa unidad. ¿Esto a qué lleva? ¿Qué consecuencias tiene esta percepción? Bueno, pues una de las primeras consecuencias es que la escritura se interpreta desde sí misma. O sea, para entender qué sentido tiene un texto determinado, dentro de la escritura puede haber otro texto que lo ilumine. Y nosotros diríamos, bueno, pero si igual es de otra época, tiene otro contexto, tiene otro sentido, ¿para qué lo mezclas? No, es una unidad. Entonces puedo utilizar un texto de otro libro, de otra época, para iluminar algo que me resulta oscuro, que me resulta complejo. Y entonces no existe ningún reparo en mezclar, coger trozos de aquí, trozos de allá, y para poder encontrar esa unidad, ese sentido compartido en el texto y para limar también posibles dificultades con el texto. Se me ocurre, por ejemplo, un ejemplo en el Nuevo Testamento. No sé si os acordáis, en el cual hay un momento en capítulo 12 de Marcos, Jesús está en el templo y él mismo dice, ¿por qué dicen que el que va a venir es hijo de David? Si David mismo dijo y cita un salmo. Y cita un salmo. O sea, para decir que el que va a venir es superior a David. Entonces, si es hijo de David, tiene que ser inferior. No sé si me explico con esto. El padre siempre es mayor que el hijo. Entonces él dice, no. El mismo David hijo cita un salmo que se atribuye a David. Dice,
no me acuerdo cómo empieza, el Señor a mi Señor, dije, y lo que hace está mostrando que dentro de la escritura hay un argumento para decir que el que va a venir es superior a David. Bueno, es un ejemplo así un poco rápido que me ha venido ahora, pero si os dais cuenta lo que se intenta es buscar esa unidad de la manera que sea. Y eso no implica que se sea ciego a las contradicciones, porque hay textos que son contradictorios o que tienen mucha apariencia de variedad. Fijaos que en el proceso por el cual la escritura empezó a quedar, las tradiciones orales empiezan a quedar por escrito, no hay ningún reparo en recurrir a tradiciones diversas para explicar lo mismo. Fijaos simplemente que tenemos 2 relatos de la creación, Génesis 1 y Génesis 2, que eran distintos y funcionaban distintos, y no hay problema en juntarlos. Evidentemente son 2 explicaciones en 2 claves distintas que tienen historias distintas, pero lo que hace la lógica interpretativa es encontrar una unidad en esa pluralidad y no hacer problema de los conflictos. Si una cosa dice, si hay textos que dicen una cosa y textos que dicen lo contrario, pues lo que se intenta hacer es una interpretación que reúna la unidad, no que unifique, sino que encuentre el punto común. Por ejemplo, hay textos muy antimonárquicos y hay textos muy monárquicos. No tienen ningún problema en que estén, pero lo que se hace es explicar unos con otros de manera que la presencia de aparentes contradicciones no contradiga el plan único de Dios. No sé si me estoy explicando con esto, sé que es una lógica un poco distinta a la nuestra, pero lo que nos tenemos que quedar así grabado es que da igual la apariencia de pluralidad. La escritura es una y hay que usar la escritura para iluminar la escritura. Porque si un texto se me hace oscuro, pues como es una, hay una unidad de fondo, puedo buscar su interpretación a través de otro texto de la escritura. ¿Sí? No sé si me estoy explicando. ¿Hay alguien que se la haya perdido por aquí? ¿Que haya algún matiz que...? Espero que no. Bueno, voy con el segundo principio. El segundo principio es que cada texto tiene pluralidad de sentidos. A nosotros, esto sí que nos choca a nosotros, porque a nosotros es qué significa esto y qué quiere decir y punto. Y en la mentalidad judía y la mentalidad de los primeros cristianos, eso no es así. Un texto puede tener muchos sentidos. Hay un famoso dicho rabínico que dice que la Torá tiene 70 caras. 70 caras. Fijaos que esto no contradice la unidad. Hay un único proyecto divino, por tanto la escritura es una y hay que entenderla en unidad, no separándolo por libros, no separándolo por épocas, sino en conjunto, y además interpretándose los textos entre sí, pero es que además los textos tienen pluralidad de sentidos. Cuanto más estudiamos el texto, más sentidos lo vamos a encontrar, porque bueno, pues Dios desborda con mucho nuestra percepción de la realidad y entonces el sentido pues hay que ir descubriéndolo. Y además el sentido es como una bola de nieve. Fijaos esta lógica. Una bola de nieve empieza a caer y va aumentando, ¿no? Va cogiendo nieve sobre sí y va aumentando. Pues esto es lo que pasa con la escritura. Incluso dentro de la propia escritura, en ese proceso por el cual se va quedando por escrito las tradiciones, va aumentando el sentido, va siendo como una bola de nieve que va aumentando el sentido, va adquiriendo cada vez más sentido, más sentido, más sentido, más sentido, más sentido, y al final, pues como tiene muchos sentidos, pues tiene uno y el otro. Tiene uno y el otro. Se vive como de una manera natural. ¿Por qué? Porque es la manera en la que entienden que la palabra deja de ser texto muerto y es una palabra útil y válida para el aquí y para el ahora. Entonces hay que interpretarla desde el aquí y desde el ahora de cada momento. Y eso no significa que el sentido literal que pudiera tener quedar anulado, no, es que vamos sumando. No sé si me explico. Nosotros a veces es qué significa y ya está. ¿Qué sentido tiene? Y con eso me quedo. Pero en la lógica judía eso no es así. Encontrarle diversos sentidos es una suma, o sea, no resta el texto, al revés. Es como ir descubriendo diferentes facetas, diferentes rostros, diferentes maneras de expresar, diferentes claves. Y no pasa nada. Esto a veces a nosotros nos cuesta mucho. Porque igual, por ejemplo, si os digo, bueno, por ejemplo, el texto de Isaías 7, ¿no? La Virgen concebirá, o la doncella, que dice el texto en hebreo, la doncella concebirá un hijo.
Y nosotros, ahí, no, es que está ya hablando de Jesús, del Mesías. No, no, no. En ese momento se está hablando al rey ante una situación concreta de una invasión o un golpe de Estado. Se le está diciendo, confía en Dios porque Él te va a dar un descendiente. La doncella va a tener un hijo. Posiblemente está hablando de su hijo Ezequías. Pero eso no le quita a que alguien que relee después ese mismo texto le haga un añadido donde habla de ese hijo pues como alguien que, bueno, pues que va a discernir, que va a ser sabio, que no sé qué. Y luego eso no quita para que luego Mateo lo retome y le encuentre sentido para interpretar y comprender mejor lo que ha sucedido con Jesús. Y eso no quita para que, no sé si me explico, o sea, los sentidos se van añadiendo sin ningún tipo de problema. Eso hace que la escritura siga siendo válida para cada momento y por eso los rabinos encuentran respuestas a la escritura a cosas de lo más, bueno, pues eso, se puede hacer, yo qué sé, se puede andar no sé cuánto en el sábado porque tal, no sé, sí, porque ya dijo, y entonces utilizan recursos de la escritura o textos de la escritura para interpretar cosas que a nosotros nos parecería, bueno, qué tontería, ¿no? ¿Cómo va a estar eso en la escritura? ¿Cómo buscas una justificación en eso? No hay problema, porque la Torá tiene 70 caras. Entonces tú has podido ver 1, 2 o 3, pero fíjate lo que te queda por descubrir. No sé si me estoy explicando con esto. Entonces, nosotros a veces nos hacemos mucho problema o tenemos una carga histórica. Antes Ángel hablaba de la carga histórica que tenemos los católicos, que la Biblia no la usamos mucho. En cambio, bueno, pues nuestros hermanos evangélicos van con la Biblia bajo el brazo si te descuidas porque es fundamental para ellos. Nosotros tenemos otras cargas históricas también, no solamente los católicos, sino los cristianos en general, ¿no? Que es interpretar siempre en función de Jesús, que está muy bien, siempre y cuando no se nos olvide otros sentidos. No sé si me explico con esto, ¿no? Para nosotros, efectivamente, el prisma, las gafas para interpretar toda la escritura es Jesucristo, el acontecimiento de Jesucristo, pero eso no le quita que tenga sentido cada uno de los textos. ¿Me voy explicando más o menos? ¿Esto se entiende? ¿Esta lógica interpretativa se comprende, Sí. ¿no? Sí. Vale, fenomenal, así me gusta, muchas gracias. Bien, entonces, dicho esto, esto es la manera normal y natural, ¿vale? Normal, natural, espontánea, nada forzado, nada de, en plan, me voy a sentar en mi despacho y voy a pensar algo, cómo interpretar esto desde la escritura. No, estas claves son las que le salen de manera natural en el judaísmo y en el comienzo del cristianismo para interpretar y utilizar la escritura. La manera natural. La manera natural. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que claro, nosotros ya no somos de esta lógica, de esta cultura, y entonces nos cuesta todo mucho más. Entonces, hay cosas que para ellos va a ser de manera muy natural, que les va a salir de forma muy lógica, que no van a necesitar ni siquiera explicarlo, pero que a nosotros nos parece tan ajeno que necesitamos 1000 herramientas para explicar. Si yo os digo a vosotros, mi hijo que está haciendo la milia en Móstoles y va a hacer unas croquetas, todo el mundo entiende que estoy hablando de martes y 13, ¿no? En Cana de noche voy a hacer una empanadilla, no eran croquetas, eran empanadillas. Si me he ido a las croquetas será por algo, claro, porque sabéis que a nadie le disgusta una croqueta. Bueno, todo el mundo entiende o podemos entender la tontería porque estamos dentro de ese parámetro cultural. Si yo hablo de Pegasus ahora mismo, nadie entiende que esté hablando de un animal mitológico. Todo el mundo entiende de qué estoy hablando. ¿Entendéis lo que quiero decir? Nos movemos en ámbitos culturales que nos permiten interpretar las cosas de manera espontánea. ¿Qué es lo que nos pasa? Que nosotros ya no estamos en ese parámetro cultural donde nace la escritura. Entonces hay muchas cosas que no vamos a interpretar de manera espontánea, pero que aquellos que lo escuchaban lo recibían así. Me estoy explicando con esto, ¿verdad? Vale. Bueno, pues vamos a dar un paso más y vamos a hablar primero de Isaías, ¿no? Porque la presencia de Isaías es fundamental en el Nuevo Testamento. Pero no es solo en el Nuevo Testamento, sino que sabemos que bueno, pues que en todo el judaísmo del cambio de era, en torno al siglo II antes de Cristo, siglo II después de Cristo, el libro de Isaías y el libro de los Salmos son los referentes fundamentales. ¿Por qué lo sabemos? Porque arqueológicamente es de los que más copias tenemos. Cuanto más copias tenemos, sabemos que es que más se usaba. Fijaos en
Fijaos los libros que tenéis por ahí en casa, o mejor, fijaos los libros que hay en los salones parroquiales de una parroquia. Cuando uno se repite mucho es que se ha usado mucho y entonces necesitas varios ejemplares, ¿no? O la biblioteca en colegio, ¿cuáles son los que más están? Esos son porque se han usado mucho. Bueno, pues eso nos pasa con el libro de Isaías y el libro de los Salmos, en ese franja de tiempo amplio que os digo, siglo II antes de Cristo, siglo II después de Cristo, ¿vale? En ese ámbito de entre testamentos. ¿Qué es lo que nos pasa? Que cuando vamos a buscar la presencia de Isaías en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que tiene un matiz bastante distinto con respecto a otros textos o a otras presencias del Antiguo Testamento en el Nuevo. Me explico. Por ejemplo, ¿por qué? Porque se hace más referencia a los textos del libro que a un personaje determinado. Por ejemplo, cuando el Nuevo Testamento vincula a Juan el Bautista con Elías, no se centra fundamentalmente en un personaje, no en un mensaje. No sé si me explico. Lo que significa Elías en cuanto a personaje. Entonces vas a textos de, bueno, pues eso del libro de, yo qué sé, de Segunda Reyes y tal, y entonces lo que aparece de Elías lo puedes aplicar, o sea, se centra en el personaje. Pasa lo mismo a veces con el rey David, por ejemplo, cuando no sé si os acordáis ese texto de Marcos, en el capítulo 2, en el que se le dicen a Jesús o le reprochan a Jesús que por qué él y sus discípulos están comiendo espigas en sábado. Y él recuerda una escena que aparece en 1 Samuel donde el rey David también come los panes que solo podían ser comidos por los sacerdotes. Y se lo cuenta. Si os dais cuenta, se está haciendo más referencia a unos acontecimientos, a un personaje, que a un texto bíblico. No sé si me explico, que a una palabra, que a un oráculo. Esto no sucede con Isaías. Lo importante para Isaías es el libro más que el personaje. Porque sabemos algo del personaje, por lo menos el que vivió en el siglo VIII. Ya os diré esto, sabéis que el libro de Isaías tiene 3 partes, ahora os lo explicaré con más detalle, no me voy a adelantar. Pero del que vivió en el siglo VIII, de aquel personaje profeta, de aquel profeta del que se habla del capítulo 1 al 39, incluido del libro de Isaías, siglo VIII, en la época del rey Acaz. De ese sabemos cosas. Sabemos cosas de él como personaje, pero no es tan relevante el personaje como el libro que lleva su nombre. ¿Vale? Ese es un detalle importante. Es más importante el libro que lleva su nombre que el personaje en sí. De hecho, bueno, pues os voy a presentar a qué profetas se nombra en el Nuevo Testamento. Se les nombra, no que aparezca un texto, una referencia, no, que se diga, como dijo el profeta Isaías, ¿vale? Por ejemplo, bueno, pues fijaos el porcentaje. Fijaos el porcentaje bastante llamativo de usos con respecto a Isaías. Fijaos que es el profeta con diferencia al que más se le nombra. De hecho, a veces se le nombra sin que sea un texto suyo. Esto es una cosa simpática también. Como dijo el profeta Isaías, y cito Malaquías. Bueno, pues ya está, arreglado. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Marcos 1? Pasa eso. Bueno, pues el que más se le nombra con diferencia. Veis que también se habla de Oseas, el texto de Romanos, Jeremías. También tiene en 3 ocasiones se habla de él, se le menciona. Jonás es la gracia del libro, porque sabéis que Jonás, aunque aparezca entre los libros proféticos, no es un profeta. Vaya hombre, del que nos sabemos mejor la vida, del que no sabemos lo de la ballenita y todas esas cosas tan chulas, resulta que no es tanto un libro profético como un libro sapiencial, como una narración didáctica más que un libro sapiencial, como sucede con el libro de Ruth, con el libro de Esther, que son narraciones didácticas, historias que pretenden enseñarte algo. Bueno, pues el libro de Jonás, siento deciros que Jonás no existió, no existió. Es ya va a decir alguno que le estoy quitando la fe, pero espero que no. Es una narración didáctica que nos presenta graciosamente, me parece muy gracioso porque es un libro que juega con la ironía, que además que se preocupa mucho de los animales, dice que los animales ayunan y bueno, cosas muy simpáticas. Es un libro didáctico en medio
del libro de los 12, que es lo que nosotros llamamos los profetas menores, que son, en el judaísmo se le llama el libro de los 12, pues justo en medio ponen esta historia que es precisamente el modelo del antiprofeta. O sea, ¿qué no es un profeta? Pues eso, Jonás. Jonás es un no profeta. Entonces es bastante irónico y es bastante simpático que aparezca ahí. Bueno, pues en varias ocasiones se le cita en el Nuevo Testamento, sabéis que sobre todo hablando del signo de Jonás y todas esas cosas. Bueno, pero me interesa mucho que veáis visualmente la relevancia que tiene Isaías, y solamente me refiero a nombrarle, a decir la palabra Isaías, no a la presencia de sus textos, que es... bueno, que es todavía mucho más, ¿no? Sino al hecho de nombrar, Esto es coherente con lo que os decía, es el libro más citado. Ay, mirad, que os he puesto más gráficos, no me acordaba. Sabéis que esto me pasa, ¿no? Que se me olvida por dónde va el PowerPoint. Pero bueno, para que veáis el reparto un poquito de menciones a Isaías. Os decía que es el libro más citado junto a los Salmos en todo el cambio de era, en toda esta época amplia, en el judaísmo, cristianismo, textos apócrifos, en todo ese margen de tiempo donde tenemos bastantes textos, no solamente los de la escritura. Bueno, pues el libro más citado, el libro más utilizado, el libro referencial es el de Isaías. Y además os pongo ahí, fijaos, esa imagen que tenéis es del rollo de Isaías. No es que Isaías tenía mucho rollo, ¿no? Sino que uno de los manuscritos de Qumran que mejor está conservado y el más largo y el más amplio, fijaos lo que mide, mide más de 7 metros, es el rollo de Isaías, que se encontró en la primera cueva de Qumran. Bueno, de Qumran es un mundo aparte que algún día molaría hacer un taller de Qumran. Si se me olvida, algún día me decís, ¿qué quieres hacer? Y se me olvida, recordadme que os he dicho esto, porque esto estaría muy chulo también. Bueno, pues uno de los manuscritos que mejor se encontró fue precisamente del conjunto del libro de Isaías. Fijaos, 7 metros de pergamino cosido en rollo, como nos lo imaginamos normalmente, ¿verdad? Y que lo que hace es reflejar, bueno, pues es el texto, el manuscrito antiguo muy antiguo, por cierto, en el orden que tenemos ahora de los 66 capítulos de Isaías, y que está fechado en el siglo II a.C. y prácticamente igual al que tenemos nosotros en nuestras Biblias, ¿vale? Con esa fecha del siglo II a.C. Bueno, no solamente sabemos que es el más citado por eso, porque encontramos muchas copias, esta es la que mejor está con diferencia, sino también porque en textos que no solamente son de la Biblia aparecen muchas referencias a Isaías. ¿Vale? Bueno, esta es la imagen del Museo del Libro, que está en Jerusalén, y si veis, tiene la forma de un rollo, ¿veis? ¿No? Que tiene, y ahí está expuesto alrededor esos 7 metros y pico del manuscrito de Isaías. Al principio estaba el original, ahora está en facsímil, porque claro, con el peso se iba. Imaginaos un texto del siglo II, pues tampoco puede estar mucho tiempo en ciertas posiciones, ni expuesto a la luz, ni cosas así. Pero bueno, os lo pongo un poco por que veáis, ¿no? la curiosidad. El número de copias, como os decía, y la cantidad de citas, lo que nos está diciendo es que es un texto súper importante y que no tanto el personaje como el conjunto del texto. Esto hace que no sea extraño en absoluto que los evangelios recurran tantísimo al libro de Isaías. Y os pongo ahí un ejemplo, ¿no? Fijaos cuando Lucas quiere presentar a Jesús de manera programática, ¿no? Jesús va a venir aquí a contarnos quién es, a presentarnos su misión, lo hace como de manera solemne, narrativamente, un texto muy bien estructurado. ¿Qué es lo que hace? Llega a la sinagoga, le dan el libro, el rollo. Imaginaos esos 7 metros 34 de rollo, se pone ahí a buscar con los 2 manubrios estos con los que iba girando el texto, y se busca precisamente un texto de Isaías 61, el comienzo del capítulo 61 de Isaías, que dice eso: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido a anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Y el evangelista lo que hace es decir que después Jesús va a proclamar solemnemente, va a decir: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido.
Fijaos la solemnidad con la que Lucas presenta a Jesús como aquel que hace realidad ese texto que a veces no sabemos muy bien a quién se refiere, si al profeta o a un personaje determinado, pero cómo hace suyo ese pasaje de Isaías tan relevante, tan importante, ¿no? Esto es muy notorio y es muy importante por dos cosas. Una es porque Lucas no tiende demasiado a usar citas. En el libro en la obra lucana, el libro de los Hechos sí, pero durante el Evangelio, como el público al que se dirige es un público cristianos procedentes de la gentilidad, no dominan la Escritura, no dominan el Antiguo Testamento, entonces, bueno, pues ¿para qué vas a perder tiempo en mucha cita, ¿no? Cuando hay un texto en el que Marcos o Mateo están ahí discutiendo de interpretaciones bíblicas, Lucas se lo quita porque dice, bueno, si no me van a entender, ¿para qué voy a meterme en líos, ¿no? Pero aquí, fijaos la presentación solemne. Súper importante. Y las claves con las cuales Lucas está presentando a su comunidad la misión y la vida de Jesús. Eso por una parte. Y por otra parte, también tan importante es lo que el evangelista recoge del libro de Isaías como lo que no recoge. Porque en medio de este texto, Isaías dice el año de venganza. Día de venganza. Claro, esa parte suena así un poquito, sobre todo para Lucas, ¿no? Que es el especialista en subrayar la misericordia y el amor de Dios y el perdón y los pobres. Entonces, claro, eso de hablar de venganza, bueno, lo quito y ya está, y así me quedo con lo esencial. Bueno, teniendo en cuenta que bueno, a nosotros lo de venganza nos suena muy mal, ¿verdad? Suena un poco raro, ¿no? No nos gusta, pensamos que la venganza no es el camino, pero es una forma de hablar de la justicia. Dios tiene que hacer justicia y cuando lo haga de forma definitiva, pues tendrá que poner las cartas sobre la mesa y por eso a veces algún profeta habla del día de la ira, que nos suena también horroroso, pero es el día en que Dios va a poner las cartas sobre la mesa y hará justicia a todos aquellos que han sufrido injusticia y quienes han cometido injusticia, pues también tendrán que dar cuentas. Esa es un poco la clave, que nos suena mal porque no es nuestra lógica, pero en el fondo lo que está en juego es la percepción de un Dios que no solamente es bueno y es misericordia, sino que también es justo. Entonces la justicia tiene que tener un papel, aunque muchas veces se exprese con términos demasiado humanos, ¿no? Demasiado hablar de venganza o del día de la ira nos suena como un poquito al profeta que estaba con dolor de úlcera ese día y dijo, el día que venga Dios os vais a enterar. Bueno, pues nos puede sonar algo así, pero la lógica que hay de fondo es que Dios es bueno, pero Dios es justo. Y eso no se nos puede olvidar, aunque no sepamos cómo articular las dos cosas a veces, ni cómo lo va a hacer. Pero Dios es bueno, pero Dios es justo. Bueno, dicho esto, os tengo que plantear también que este texto que os he puesto es como muy explícito. O sea, fijaos, llega, le dan el rollo, lo abre, tal. O sea, todo el mundo está clarísimo que estamos leyendo el texto de Isaías. Pero lo que pasa es que la presencia del Antiguo Testamento en el Nuevo es muchísimo, pero muchísimo más escurridiza de lo que a veces nos imaginamos. Es muy fácil ubicar las referencias al Antiguo Testamento cuando nos vienen en cursiva en la Biblia, ¿verdad? Cuando dice, te pone en cursiva la Biblia y al lado te pone Isaías tal, entonces ya sabes que esa es la cita. O cuando el texto del Evangelio o de una carta de Pablo o de lo que sea del Nuevo Testamento dice, como dijo el profeta, entonces claro, ya sabes que te está preparando para que lo que viene después es una cita. Entonces, bueno, eso es muy fácil. Eso se le llaman citas explícitas, aquellas que vienen introducidas por una fórmula que le hace, que te pone en alerta de que lo que viene a continuación es un texto de lo que sea, del Antiguo Testamento, ¿vale? Se llaman citas explícitas. Luego también tenemos citas implícitas, es decir, aquellas que carecen de esa introducción, que no dicen, como dijo, para que se cumpliera, o sea, que no viene con la introducción que te dispone a cogerlo como una cita, sino que está el texto del Antiguo Testamento metido sin una introducción que te prepara. Si lo conoces o es lo suficientemente amplio, pues enseguida lo ubicas. Enseguida vuestras Biblias os lo pondrán en cursiva, pero porque es una cita, pero no viene introducida.
No sé si me estoy explicando con esto, ¿no? El autor no te dice, mira que voy, mira que voy con esto, prepárate que esto es una cita del Antiguo Testamento, sino que directamente te la coloca, entre otras cosas porque probablemente el auditorio domina y no necesita que se lo reconozca, que se lo digan, simplemente lo va a escuchar y va a reconocer perfectamente de dónde viene. Entonces, pero también hay muchas formas de presencia del Antiguo Testamento que son un poquito menos claras. A veces se habla de, por ejemplo, de alusiones, de ecos. Por ejemplo, el cántico, la parábola de los viñadores homicidas, en el capítulo 12 de Marcos y en sus paralelos en Mateo y Lucas. Comienza diciendo, en Marcos y en Mateo comienza diciendo, un hombre tenía una viña, la plantó, la despedregó, no sé. Cualquier persona familiarizada con el texto bíblico recuerda que así comienza el cántico de la viña del capítulo 5 de Isaías. Escuchad la canción de mi amigo. Mi amigo tenía una viña que la plantó, la cuidó, la desplegó, y hace un elenco de acciones de cuidado que hace el dueño de la viña. Entonces, no es una cita en el sentido literal, porque no está usando exactamente los mismos términos en el mismo orden, de la misma manera. No es una cita ni explícita ni implícita, pero cualquier persona familiarizada con el texto del Antiguo Testamento enseguida se da cuenta de que es una referencia clarísima a ese cántico, ¿vale? Y eso normalmente, así, aunque a veces no siempre hay acuerdo, se le llama alusiones, se alude a un texto. Lo que antes os decía que a veces usamos nosotros en nuestro día a día, ¿no? Que usamos términos y claves que el otro comprende de qué estás hablando, aunque no lo digas claramente. Bueno, pues eso también está en la escritura. Entonces, pero no solamente eso, que eso todavía es menos escurridizo, sino que a veces hay como temas, claves, esquemas que nos recuerdan textos del Antiguo Testamento. Y eso es mucho más complicado de atrapar, de apresar, porque no comparten términos, porque puede ser natural para alguien de esa cultura, pero nosotros ya no somos de esa cultura. No sé si me estoy explicando, porque tampoco sabemos hasta qué punto el autor del Nuevo Testamento quería que tú hicieras esa relación. No sé si me estoy explicando, es mucho más complicado. Y tenemos un abanico muy amplio, que eso es un poco la idea que os quiero transmitir, que hay un abanico muy amplio de presencia del Antiguo Testamento en el Nuevo. Más allá de las citas más o menos explícitas, más allá de las alusiones que enseguida las ubicamos, hay todavía más presencia y a veces muy difícil de agarrar, de aprender. Es como la arena, por eso me gustaba esa imagen, ¿no? Como cuando cogemos un puñado de arena en la playa y se nos escapa, ¿no? Antes o después se nos va escurriendo. Pues algo así sucede con la presencia del Antiguo Testamento en el Nuevo, ¿no? A veces hay, pues eso, una tipología, un tipo de personaje, un tipo de escena que rememora, por ejemplo, el capítulo 4 de Juan, Jesús y la Samaritana. Nosotros leemos, pues Jesús en la Samaritana, se encuentra en el pozo, qué bonito. Pero es que los encuentros de un varón y una mujer en el pozo, que encima hablan de maridos y no sé qué, pues inmediatamente a alguien de lógica judía le tendría que remitir a Génesis, a los encuentros de los patriarcas con sus mujeres en el pozo. Pero claro, nosotros no estamos ahí. No sé si me estoy explicando con esto de los patrones. Bueno, pues el tema, por ejemplo, de la multiplicación de los panes, que luego Juan sí que lo va a explicitar, pero en los sinópticos está la multiplicación de los panes con claros ecos al alimento del maná en el desierto. Entonces, eso es muy difícil de apresar, es muy difícil de objetivar, porque es como más una suma, un marco de interpretación, no sé si me estoy explicando con esto, pero está presente, ¿vale? Entonces, a lo que voy, muchos tipos de presencia, unas muy claras, muy explícitas, otras menos claras, y luego algunas que requieren como mucha facilidad para reconocer, ubicar cosas del Antiguo Testamento. Como implica tener que estar muy familiarizado con algo que para ellos será algo natural.
De hecho, solamente como ejemplo, hay autores que defienden que todo el Evangelio de Marcos está recogiendo o está retomando el libro de Isaías. No todo el libro, sino lo que se llama Deutero-Isaías, que ahora os explicaré esto de las 3 partes de Isaías, del capítulo 40 al 55. ¿no? Hay muchos autores que consideran que Marcos hace como una réplica y recoge y convierte todo su relato, toda su narración en una recogida de ese segundo Isaías. ¿Por qué? Porque nada más comenzar, recordad que en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 de Marcos, se habla de la buena noticia del Evangelio, comienzo de la buena noticia de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el comienzo de Marcos. Y ese término, buena noticia, evangelio, es el término propio que aparece con mucha frecuencia en el segundo Isaías, que os decía. Ahora os explico lo del segundo Isaías, que os he dicho así. Por ahora que se os quede que segundo Isaías es del capítulo 40 al 55. Ahora os explico un poco mejor esto. Pero fijaos que nada más empezar Marcos te dice, oye, que voy a contaros esto, que es buena noticia, y utiliza un término que aparece en ese texto. De la misma manera, en esa parte del libro de Isaías es muy importante el tema del camino como un nuevo éxodo, el tema del nuevo éxodo y del camino que supone salir de Babilonia a Israel. Y de alguna manera para Marcos también es muy importante el esquema geográfico, el movimiento, el ponerse en camino. Y de alguna manera estos autores defienden que la consolación prometida en el segundo Isaías se cumple. Marcos ha querido expresar que esa consolación que el segundo Isaías promete en esos capítulos se cumple a través de Jesús en el Evangelio. Solamente para expresaros cómo hay pues eso, esa presencia que a veces no es tan obvia, que no es tan clara, pero no significa que no esté, sino porque nos tenemos que preguntar qué entenderían aquellos cristianos procedentes del judaísmo de estos relatos, cómo lo interpretarían y si lo interpretarían de la misma manera que nosotros. Esa es un poco la pregunta. ¿Vale? Bueno, dicho esto, no sé cómo vais, estáis ahí ya groguis, espero que no. No sé si hasta ahora hay alguna pregunta o no, no sé si, porque ahora ya me voy a meter con los cánticos, entonces no sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión que os queda así flotando. Sin ningún reparo, por favor, o la ponéis en el chat, que ahora ya me pongo atenta al chat, o quitáis el micro y me preguntáis directamente, y mucho mejor todavía. Sin reparo, sin vergüenza. No es que seáis sin vergüenza, sino sin vergüenza la pregunta, digo. Nada, por ahora vais bien. Ah, hay una mano de Encarna. Cuéntame. Hola. Vale, yo soy Magdalena, aunque aparece ahí el nombre de Encarna. Vale, pues Magdalena, tú que has sido jefa un ratito y todo, fíjate. Me encanta toda esta, cómo lo estás explicando, esta presencia del Antiguo Testamento en el Nuevo, me está dando mucha luz. Me gustaría que, que explicaras un poco esa presencia que tú llamas escurridiza, o sea, como que no me ha quedado como muy clara. Vale, a ver, os voy a poner otro ejemplo, que os he dicho solamente lo de Jesús y la samaritana en el pozo, voy a poneros otro ejemplo, ¿vale? De Juan. Juan es un especialista en ese tipo de presencias. Juan cita muy poco, o sea, hay muy poco texto que en vuestras Biblias vendría en cursiva, ¿vale? Pero está lleno de Antiguo Testamento, pero lleno. Por eso a los de Antiguo Testamento entendemos, iba a decir, entendemos mejor, no sé si es mejor o no, pero entendemos muy bien Juan. Bueno, por ejemplo, ¿os acordáis de la curación del ciego nacimiento? Sí. Vale, el tema de la luz y la no luz, que luego aparece después del ciego nacimiento, cómo le cura con saliva. Bueno, para nosotros, pues leemos ese texto, si nos quedamos desde ahí, pues podemos ver qué profundidad tiene a nivel existencial, que todos estamos un poco ciegos, lo que queramos interpretar, ¿vale? Pero resulta que hay un montón de ecos y de claves que lo que hacen es recordar el relato de la creación del ser humano. El relato de la creación del ser humano, donde ya no es
el aliento, sino la saliva, lo que hace que, bueno, que además parece que era el paso del aliento divino a la saliva, parece que era algo habitual en estos textos del cambio de era. Entonces, hay una serie de pistas en el pasaje, así como muy discretitas, que una persona familiarizada con la tradición judía de la época y con el relato del Génesis, lo que hace es plantear, esto es una nueva creación. No solamente le está devolviendo la vista, sino que le está creando de nuevo y le está devolviendo la luz. La luz del origen. Entonces, no sé si me explico, para eso necesitamos muchas pistas, necesitamos mucho conocimiento del Antiguo Testamento, no está al alcance de cualquiera ubicar eso. Por eso cuando vais a un comentario bíblico, y aquí a ver, no tenemos que saber todas de todo, porque tampoco, si no, ¿qué nos vais a dejar los biblistas? Si sabéis todo de todos, no puede ser. Entonces, pero cuando alguna vez vais a un comentario bíblico y de repente dices, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Lo que hacen es, ellos son capaces de contarte cuáles son esas presencias que no son evidentes, que tú no te das cuenta nada más leer el texto, pero que sí que están remitiendo al Antiguo Testamento. No sé si me... igual cuando explique lo del siervo, quizá bueno, pues podamos verlo todavía un poquito más claro, ¿vale? Porque vamos a ver ahora cómo los cánticos del siervo están muy poquito para la influencia que tuvieron, pero es que están muy poquito explícitamente, ¿vale? No como lógica, ¿vale? Entonces, voy a intentar explicar eso ahora. No sé si hay alguna duda más, me encanta que participéis, por favor, así que si no, es que parece que estoy hablando sola, y ya os digo yo que cualquier día me atan, ¿eh? Digo, mira, esta pobre que habla sola. No sé si hay alguna dudita más, alguna cuestión que queráis preguntar. Si no, pues avanzo un poco, ¿vale? ¿Sí? Última oportunidad. Esto es como última llamada para el embarque. Bueno. No, que, Yanire, soy Ángel. Sí, te veo. No, que, esto es bueno también decirlo, que a lo mejor pues, el común de los lectores de la Biblia no conocen, ¿no? Es decir, que cuando compramos una Biblia y en los márgenes aparecen textos escritos, no es para entretenernos, sino precisamente para estas cosas que está diciendo Yanire, ¿no? Que son referencias, unas veces explícitas, otras implícitas, otras presencias escurridizas, pero referencias que se hacen a otros textos, sean del Antiguo o del Nuevo Testamento. Eso es. Yo creo que es bueno saberlo. Sí, muchas gracias, Ángel. Yo eso no había caído, pero es verdad que es muy útil y es muy necesario. Y eso, lo que os decía, las citas explícitas son muy fáciles de ubicar, las alusiones, bueno, os pueden venir con cierta facilidad en la medida en que os familiarizáis con la escritura. Ahora ya otro tipo de presencias a veces son más complejas, a veces son más complicadas. Doy un paso más, ¿vale? Esto era la base. Esto que se os quede aquí porque lo vamos a usar, es como el fondo de armario, ¿vale? El fondo de armario necesario para lo que vamos a ir con lo siguiente. Yo os he empezado a hablar, os he dicho cosas que si el segundo Isaías, que si el Isaías del siglo VIII, bueno, y tenéis que estar ya viendo chiribitas. Entonces, dejadme que os explique rapidísimamente cómo nuestro libro de Isaías, esos 7,32 metros que se encontraron en Qumran, fijaos que un libro es 7 metros, como para manejarlo está la cosa. Imaginaos con el rollo ahí para buscar el texto, media hora ahí buscando el texto. Bueno, ese libro en realidad que está aunado, que es un único libro, que resulta que bueno, pues, podemos diferenciar 3 épocas distintas y 3 autores distintos. ¿Vale? Sobre todo porque un propio autor como que no puede durar siglos, vamos, que yo sepa, menos en esa época. Entonces, tenemos una primera parte del capítulo 1 al 39, que sería donde tenemos más pistas de un personaje histórico, profeta cercano al rey, que tenía por lo menos 2 hijos, bueno, que llama a su mujer la profetisa, no sabemos muy bien por qué, pero bueno, pues un personaje, ¿vale? Personaje, alguien que vivió en una época determinada muy cerca de Jerusalén, en torno al siglo VIII, en una época histórica muy fácil de ubicar, porque por el tema de la guerra sirio-efraimita, bueno, un rollo histórico que si queréis más os apuntáis a mi clase de profetas, en Granada os venís y yo os lo explico de pe a pa, de pa a pe. Pero, capítulo del 1 al 39, ¿vale? Y de repente, esto, siglo VIII, antes de Cristo, y de repente pasamos a hablar de Ciro, del retorno del exilio, entonces claro, hemos dado un salto al siglo VI antes de Cristo, que claro, decimos, bueno, del VIII al VI son solo 2 siglos, bueno, pues son solo 2 siglos, pero a ver,
¿Me explico? Desde luego la misma persona no puedo ser, obviamente. De repente se da un salto y todos los datos de cronología que nos devuelve el propio texto de la época en la que se está desarrollando, que es justamente cuando el emperador persa Ciro permite a los que están en el exilio babilónico regresar, quien quiera, al país, a Israel, digo Israel entre comillas porque ya sabéis que esto siempre tenemos problemas con llamarlo según qué época. Bueno, pues del capítulo 40 al 55 es esto que llamamos Deuteroisaías, que posiblemente no sea la obra de un único autor, no sabemos nada de lo que hay detrás. Sí que tiene una lógica, bueno, luego os cuento esto, de por qué están unidos todos en un mismo libro, porque tienen una teología compartida, unas claves, una forma de entender las cosas que van muy unidas, pero no significa que sea el mismo autor. De hecho, del capítulo 40 al 55 está montado de una forma tan bien escrita, con un prólogo y un epílogo que cierra muy bien, o sea, está tan bien montado que es probablemente, por lo menos la obra final es de una única persona que le ha dado Es como cuando hacéis un trabajo de grupos, ¿no? Que al final siempre, como alguien no le dé el toque final, queda un poco raro, un poco Frankenstein. Bueno, pues este está muy bien montado. Segundo Isaías, del capítulo 40 al 55. Y luego hay una tercera parte del 56 al 66 que estamos en otra época, a comienzos del siglo V, que es ya época de restauración, estamos en otro momento histórico determinado. Entonces, eso, lo que para nosotros es un único libro, está conformado por 3 partes distintas de 3 épocas distintas, ¿vale? Con elementos de teología particulares, propios, que le dan una unidad, una lógica, pero distintos, ¿vale? Eso es muy importante decir. Por eso os decía el Deutero-Isaías, el segundo Isaías, el Trito-Isaías, la tercera parte, el Proto-Isaías o directamente Isaías a veces, que sería la primera parte, ¿vale? Entonces esto se entiende, ¿no? Lo que para nosotros es un único libro, es la suma de tres obras distintas, pero muy vinculadas y de hecho, a pesar de ser distintas y de distinta época, pues forman una unidad. Entonces, a nosotros nos interesa fundamentalmente el segundo Isaías, ¿vale? El capítulo del 40 al 55 incluido, ¿vale? Que se escribe en esta época del regreso del exilio babilónico, en una época, bueno, pues con muchas dificultades, bueno, con muchos problemas de fondo. ¿Y por qué nos interesa? Porque ahí aparecen en unos momentos estratégicos una serie de cánticos que se han llamado cánticos del siervo. ¿Por qué se llaman del siervo? Porque hay un personaje que no sabemos quién es, del que se dice o que se denomina o que es denominado siervo, mi siervo, por parte de Dios, el siervo. Está la referencia al siervo. Como no sé si hay alguien que sea de otras latitudes, pero cuando digo siervo digo con S, porque algunos dicen, sí, ciervo. No, siervo. Ya me ha pasado alguna vez, ¿no? Con estas cosas, porque claro, como se pronuncia igual o lo pronuncian igual, pues a veces genera problemas. Entonces estamos hablando de 4 cánticos que de hecho es un poco misterio, no sabemos si... bueno, pues de estos textos se ha escrito muchísimo porque es muy probable que tuvieran una vida paralela o que hubieran luego sido insertados en el texto del profeta. Bueno, no sé, es todo muy complicado, pero tiene una vida un poco autónoma, ¿vale? Y esos son los 4 pasajes que quiero presentaros y los cuales os quiero hablar, ¿vale? Porque además de ser 4 pasajes distintos, en el fondo tienen una cierta, o por lo menos esa es mi sensación, una cierta unidad entre los 4 y marca mucho la interpretación que se va a hacer en el Nuevo Testamento de Jesús, del acontecimiento de Jesucristo, sobre todo de la pasión y resurrección. Entonces, vamos por partes, ¿vale? Os presento el primer cántico, fijaos, ahí os lo pongo. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma, he puesto mi espíritu sobre él, dictará la ley a las naciones, no vociferará ni alzará el tono, y no habrá oír en la calle su voz, caña quebrada no partirá, y mecha mortecina no apagará. Lealmente hará justicia, no desmayará ni se quebrará hasta implantar en la tierra el derecho y su instrucción atenderán las islas. ¿Vale? Dime, Ángel. Sí, que si quieres, ya que nos dejas ahí el texto así en la pantalla, que son las 12 menos 2 minutos. Vale, fenomenal. Pues hacemos el descansillo aquí y luego ya todo seguido. Muy bien, vale, pues voy a pausar la grabación y hacemos pues, eso. ¿Qué tiempo nos damos para...? Pues ahí...
Eso, y así aprovecho para deciros que hay un error en el PowerPoint, que pone 41 y es 42 el texto, ¿vale? Que no, os podéis haber vuelto locas ahí buscando la Biblia, pero no era una trampa para entretenida los 10 minutos del café, ha sido un gazapo de estos de los teclados, ¿vale? Entonces tenemos ahí el primer cántico. Me gustaría que os fijarais una cosa, porque os voy a poner ahora los 4 cánticos, que os fijarais un poco en la evolución, en la posible evolución. Esto... bueno, no me quiero meter mucho ahí, pero sí que creo que hay una cierta evolución en los 4 cánticos. Ahí os he leído el texto, fijaos, quien habla es Dios, aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido, el que habla es Dios, fijaos lo de mi siervo, esa es la clave. Vamos al segundo cántico, si me deja que pase la diapositiva, ahora. Segundo cántico, Isaías 49, lo he puesto bien, menos mal. Oídme islas, atended pueblos lejanos. Adonai desde el seno materno me llamó, desde las entrañas de mi madre recordó mi nombre, hizo mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me escondió, me hizo como saeta aguda en su carcaj, me guardó, me dijo, tú eres mi siervo. Ese Israel está puesto en vuestras Biblias, también estará puesto entre paréntesis, porque es un añadido posterior. Luego os cuento por qué esto, ¿vale? Entonces es claramente una adición y entonces en los textos lo colocan para que quede claro que es una adición posterior, ¿vale? Alguien dijo que no, el siervo es Israel, vamos a ponérselo claro para que no haya dudas. Entonces, ¿vale? Dice, tú eres mi siervo en quien me gloriaré. Pues yo decía, por poco me he fatigado, en vano e inútilmente mi vigor he gastado. ¿De veras que Adonai se ocupa de mi causa y mi Dios de mi trabajo? Ahora pues, dice Adonai, el que me plasmó desde el seno materno para siervo suyo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se le una. Mas yo era glorificado a los ojos de Adonai, mi Dios era mi fuerza. Poco es que seas mi siervo en orden a levantar las tribus de Jacob y de hacer volver los preservados de Israel. Te voy a poner por luz de las gentes para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Segundo cántico. ¿Veis cómo se va intercalando ahora quién habla? ¿Vale? Primero habla el siervo, habla Dios, habla el siervo. Y fijaos también en esto, os voy llamando la atención a diferentes cosas para cosas que voy a decir luego. Fijaos que esa adicción que os he dicho de Israel, que está entre paréntesis, en el fondo pretende interpretar al siervo como un pueblo, como Israel, pero luego fijaos que no tiene mucha lógica cuando la función del siervo tiene que ver con las tribus de Jacob, que es Israel. Entonces, para levantar las tribus de Jacob, bueno, pues si tú eres Jacob, no te va a llamar para que levanten las tribus de Jacob. No sé si me estoy explicando con esto, ¿no? No tiene mucha lógica esa interpretación aquí, por lo menos esta interpretación colectiva. Por ejemplo, dice, desde el seno materno para siervo suyo, para hacer que Jacob vuelva a él, que Israel y Jacob es lo mismo, vuelva a él. Entonces no puede ser Israel llamado a que haga volver a Israel. O sea, es un poco extraño. Bueno, segundo cántico, ¿vale? Vamos con el tercero. Isaías 50. El Señor Adonai me ha dado lengua dócil, que sabe decir al cansado palabras de aliento. Temprano, temprano despierta mi oído para escuchar, igual que los discípulos. El Señor Adonai me ha abierto el oído y yo no me resistí ni me hice atrás. Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba, mi rostro nurté a los insultos y salivazos, pues que Adonai habría de ayudarme para que no fuese insultado. Por eso puse mi cara como el pedernal, a sabiendas de que no quedaría avergonzado. Cerca está el que me justifica. ¿Quién disputará conmigo? Presentémonos juntos. ¿Quién es mi demandante? Que se llegue a mí. He aquí que el Señor Adonai me ayuda. ¿Veis? Ahí he puesto un Adonai un poco raro. ¿Quién me condenará? Pues todos ellos como un vestido se gastarán, la polilla se los comerá. Tercer cántico. Fijaos, habla el siervo y si os dais cuenta, algo que ya aparecía un poco en el anterior, ahora es cada vez más explícito y es el tema de la violencia contra el siervo. Si os dais cuenta, bueno, pues aparece esa violencia, a pesar de la protección de Dios, una violencia. Segundo cántico. Y vamos con el cuarto, que es el más conocido. Ahí tiene Ángel una pregunta, creo, porque cuando se acerca de lejos, dime. Sí, que se ve que tú eres muy judíita. Digo Adonai, sí, no me he acordado claro, de eso. dices Adonai y nosotros no vemos Adonai por ningún sitio, Ya explícanoslo. Vale, os lo cuento. Mirad, es que efectivamente soy muy judía, soy un poco judía yo, pero con U, que os veo. No vais a cambiarme la U por la O, un poco judía, en el sentido de que
mirad, nosotros en nuestras traducciones pone Yahvé, que es el nombre de Dios, el nombre revelado. En la mentalidad judía, nombrar es dominar. Si os acordáis el relato del Génesis, Dios le pone al ser humano que nombre a los animales creados. Es un poco como dominar, estar por encima. Y entonces, a Dios, de ahí viene la tradición judía, que a Dios no se le nombra por su nombre, porque es un signo de respeto, de veneración, de reconocimiento de que está por encima de nosotros. Entonces, cuando aparece el tetragrama divino, el nombre de Dios, eso que en vuestras Biblias aparecerá como Yahvé, bueno, pues los que somos un poco frikis como yo, lo que hacemos es transcribir tal cual el tetragrama, el nombre, por eso os decía que ahí os he puesto una W de más, y decir Adonai, que significa Señor. Es un giro para no nombrar a Dios. Este no nombrar a Dios, por ejemplo, es también muy típico del Evangelio de Mateo, que nunca veréis, o muy pocas veces veréis que pone reino de Dios, sino que dice reino de los cielos, precisamente para evitar nombrar a Dios. A día de hoy los judíos no nombran a Dios, dicen el Hashem, el nombre. Fijaos, el nombre, Hashem, literalmente. Entonces, bueno, pues cuando veáis esas 4 letras en mayúsculas, los niños pequeños cuando dicen lo de las 4 letras es que me ha llamado las 4 letras, es que ha dicho un insulto, ¿no? Nosotros no, cuando ponemos las 4 letras es el nombre de Dios, que por reverencia, por respeto, por como signo de adoración, incluso cuando estudiamos y trabajamos, pues no nombramos el nombre de Dios como, bueno, pues como expresión de reverencia, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que a veces me olvida explicarlo y eso puede ser un poco... pero seguro que alguna me lo ha oído más de una vez, porque me pasan siempre. Entonces, bueno, cuando veáis, cuando yo diga Adonai o veáis esas YHWH, es vuestro Yahvé en la Biblia, ¿vale? Bueno, pues os decía, esto es el 4º cántico. Fijaos, habla el siervo, la violencia es como más notoria. De todas maneras, está esa expresión de confianza por parte del siervo. Y vamos con el 4º cántico, que es el más largo, el más claramente delimitado en el texto bíblico, el que más conocéis seguro, ¿vale? Y que dice así. Fijaos quiénes hablan y cómo va la estructura, He aquí que prosperará mi siervo. Será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana, otro tanto se admirarán muchas naciones. Ante él cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca se les contó, verán, y lo que nunca oyeron, reconocerán. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? ¿Y el brazo de Adonai, a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía ni apariencia ni presencia. Le vimos, fijaos que ha cambiado quien está hablando. Ya no es Dios, es un plural extraño que no sabemos quiénes son. Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro por no verle. Despreciable, un don nadie. Y con todo, eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardenales hemos sido curados. Todos nosotros, como ovejas, erramos. Cada uno marchó por su camino y Adonai descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que le trasquilan está muda. Tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado de sus contemporáneos. ¿Quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos. Por las rebeldías de su pueblo ha sido herido, y se puso su sepultura entre los malvados, y con los ricos su tumba, por más que no hizo atropello, ni hubo engaño en su boca. Mas quiso Dios, plugo Adonai, quebrantarle con dolencias. Si se da a sí mismo como en expiación, verá descendencia. Alargará sus días y lo que plazca a Adonai se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma verá la luz, se saciará. Por su conocimiento justificará mi siervo. Fijaos que ya ha cambiado quien está hablando. Ahora vuelve a hablar Dios. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y con los rebeldes fue contado.
cuando Él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Lo que os decía, este lo conocemos más, nos suena muchísimo más, es el que se lee en el Viernes Santo. Si os dais cuenta, al principio y al final habla Dios ensalzando al siervo, y en medio hay un nosotros, que no sabemos, desconcertante, que no sabemos poner nombre, donde además, perdón, que estaba viendo el chat, que además expresa como una doble, que nosotros pensábamos, pero resulta que, no sé si me explico, ¿no? Como una doble interpretación, lo que pensaban que era, por quién la habían tomado y cuál es la verdad de eso que había pasado. Bueno, hablando de los 4 cánticos, os digo un par de cosas. De estos textos se ha escrito, o sea, ríos de tinta es poco. No hay libros en el mundo para recoger la bibliografía que se ha hecho sobre la reflexión que ha generado todos estos textos, ¿no? Y de hecho hay muchísimas cosas que son discutidas. Por ejemplo, incluso el número de cánticos. Os he hablado de los 4 cánticos, hay autores que encuentran otros y dicen, no, esto también es un cántico. Tal. Yo os he presentado lo más, donde hay más acuerdo. ¿Vale? Pero todavía hay gente que considera que hay otros textos que se podrían identificar como cánticos del siervo, en el segundo Isaías. Luego, tampoco está claro dónde empiezan y dónde acaban los textos. Este está muy claro narrativamente hablando. Es muy fácil delimitarlo, pero en algunos otros hay quienes hablan de acabarlo antes o de prolongarlo algún versículo. La delimitación no es unánime. Sobre la autoría, o sea, sobre quién escribió estos textos, bueno, imposible ponerse de acuerdo, ¿no? Hay quien habla de un profeta determinado al que se puede identificar como el editor Isaías, pero no sabemos quién es. Hay otros que hablan de otro autor, hay otros que hablan de un conjunto, que hablan de unos textos litúrgicos. Imposible. Y más imposible todavía, bueno, otra cosa es el contexto. Si están en el lugar en el que tienen que estar dentro del libro de Isaías o son un añadido posterior porque estaban circulando por ahí. Bueno, esa es otra cosa en la que no hay acuerdo. Y tampoco hay acuerdo, y aquí es donde me interesa centrar, en quién es el siervo, a quién hace referencia el siervo. Y seguro que vosotros leéis esto, habéis escuchado esto y habéis dicho, pues es que está hablando clarísimo de Jesús. ¿Cómo no va a estar hablando de Jesús? Está clarísimo. Y esa suele ser la reacción primera de alguien que, se para a leer estos textos y dice, pues está, sobre todo este último, vamos, evidente que es Jesús. Pero recordad que los textos van adquiriendo más interpretaciones, pero tienen que tener sentido en su momento histórico. Estamos hablando de otra época, estamos hablando de otro momento histórico. Nuestra concepción de los profetas no es que tenían una bolita de cristal que sabían el futuro y hablaban del futuro. No va por ahí, no puede ir por ahí. Os he puesto antes un ejemplo de ese texto de la Virgen concebirá un hijo. Esto es igual, tiene que tener un sentido en ese momento. Me estoy explicando con esto, ¿no? No podemos, simplemente porque nos encaja muy bien con nuestra experiencia creyente de Jesucristo, podemos decir, no, claro, se está hablando de Jesucristo, ya está. Sentido, bueno, pues sí, evidentemente, y así lo interpretaron los primeros cristianos, pero eso no significa que fuera el sentido de ese momento. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿de quién se está hablando? Ya habéis visto que algunas veces incluso se ha hablado de una interpretación colectiva. No, está hablando de todo Israel, porque todo Israel es como el siervo y todo Israel es perseguido y todo Israel... Bueno, tampoco encaja. También se ha interpretado como si fuera quizá un rey o un personaje, un profeta determinado. O, bueno, de esto, 1000 opciones, ¿vale? 1000 opciones. Se ha interpretado muchas veces de manera colectiva, como los que venían del destierro, por ejemplo, y otras veces como maneras personales. Pues eso, un Mesías, que eso es una interpretación muy cristiana de entender que lo que se está hablando es de un Mesías, o de un profeta, el rey, a veces se ha interpretado como el rey David. O sea, bueno, independientemente de todas estas dificultades, tenemos que decir que no existe ninguna prueba, ni ningún texto judío, nada que nos haga pensar que en el judaísmo había unas expectativas de un Mesías sufriente.
¿vale? De alguien, de un personaje o figura mesiánica que tendría que sufrir para. Eso no es. Eso no hay textos, ni hay base ni bíblica ni otros textos para decir esta era una expectativa que había. No es cierto. Es verdad que los cristianos tuvieron que reajustar su percepción del Mesías a partir de la experiencia de muerte y resurrección de Jesús, pero eso no significa que en el judaísmo, eso que decimos a veces en las catequesis muy alegremente, ¿no? Los judíos, Israel estaba esperando un Mesías. Sí, pues sí, no, y según qué matices. Y desde luego un Mesías que sufriera, no tenemos ninguna prueba de ello, pero ninguna. Ni siquiera un sí, pero luego recularon, no. O sea, no hay prueba de ello. Entonces, nos interesa mucho dejar claro que, bueno, pues que esto no forma parte de esos textos, o sea, que aunque a nosotros nos enganche muy bien con Jesús, ¿vale? No está reflejando que estuvieran esperando a alguien que tuviera apariencia como varón de dolores, que luego resulta que cargara con los dolores del pueblo. O sea, eso que aparece en este texto, no podemos afirmar que en el judaísmo hubiera una expectativa de que un personaje mesiánico salvífico tuviera estos rasgos, ¿vale? Muy importante. Pero sí es verdad que, como podéis imaginar, para los cristianos se convirtió muy rápido y desde el comienzo en una forma de interpretar algo tan desconcertante como la pasión de Jesús. Entonces, enseguida se convirtió en una clave interpretativa para descubrir cómo aquello que todo el mundo veía era distinto a que de Dios. Y el carácter, la repercusión positiva que tiene el sufrimiento de la cruz de Jesús, ¿no? Si os dais cuenta, es como muy fácil esa relación y los primeros cristianos enseguida la ubicaron y tuvo mucha influencia, ¿no? Especialmente, pues eso, el cuarto y el tercer cántico, donde el tema del sufrimiento es más explícito. Puse la cara como pedernal, donde el tema del sufrimiento y la violencia es muy explícito. Entonces, esto no significa, como os digo, que hubieran unas expectativas mesiánicas. Ahora, bueno, esto iba antes, pero bueno, no es que hubieran unas expectativas mesiánicas con respecto al tema de quién es el siervo, si es una persona sufriente, si no, pero lo que sí sabemos es que probablemente estos pasajes nacen a partir de una reflexión teológica, que es el tema del sufrimiento del justo. Me explico, el dolor, el sufrimiento del inocente, por qué se oprime y se hace daño y sufre tanto personas que no tienen culpa. Bueno, todo este tipo de cuestiones que siempre son una piedra de tropiezo en cualquier persona creyente, eso que os decía antes, Dios es bueno, pero Dios es justo. Entonces, claro, las injusticias flagrantes golpean nuestra experiencia creyente. Antes, ahora y toda la vida va a ser así. La pregunta sobre el mal gratuito, sobre el mal, porque cuando alguien sufre pero se lo ha buscado, lo entendemos como muy bien, ¿no? Pero cuando es pura inocencia y hay un sufrimiento del inocente, eso despierta miles de preguntas. Las ha despertado y las despertará y nos despiertan muchas preguntas. Yo me acuerdo de un profesor que hizo José Ramón Busto, que hizo una lección inaugural al comienzo de un curso en la Universidad de Comillas que se llamaba precisamente el sufrimiento piedra de tropiezo para el creyente. Bueno, pues ha sido así y será así, ¿no? Si nos preguntamos, las respuestas sencillas, esas que a veces, bueno, sencillas, no es que no sean verdad, pero no nos dejan tranquilos, ¿no? Eso de que la libertad del ser humano, sí, pero Dios es bueno y es justo. Algo tiene que tener sentido. Bueno, pues esta experiencia también se vivió en el judaísmo, especialmente en unas épocas determinadas, en las que las circunstancias históricas, la opresión de ciertos grupos, la existencia de mártires, de personas que son precisamente, sufren precisamente por ser fieles a Dios, pues cuestionaba todo el planteamiento teórico, ¿no? O sea, el planteamiento teórico de si eres bueno te va bien, al justo, al que es amigo de Dios y busca hacer lo que Dios quiera, a esa persona le va bien, eso que es como un poco simple, pero que funcionaba, lo que se llama la teoría de la retribución, eso llega un momento que se descalabra, pero se descalabra por la propia experiencia. Entonces, en momentos de opresión, en momentos de dificultad, hay que hacer
reflexión, no de cabeza, sino de vivencia, de qué es lo que está pasando, cómo interpretar esto, cómo vivir esto, cómo encajar esto con nuestra vivencia creyente. No sé si me estoy haciendo entender, ¿no? Esta pregunta es permanente en el mundo creyente. Y si no nos la hemos hecho nunca, pues ya nos tocará hacerla. Igual no nos la hemos hecho nunca pues porque no nos ha afectado directamente, digo, no solamente como testigos, sino nos ha afectado directamente en ciertas situaciones o porque, bueno, no sé, pero el dolor, el sufrimiento de quien es claramente inocente, pues es algo que siempre nos cuestiona y es siempre un reto religioso en todas las religiones, porque nosotros afirmamos que Dios es bueno y que Dios es justo. Entonces, encajar eso con el dolor es muy complicado, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Probablemente lo que está reflejando estos cánticos, sobre todo el tercero y el cuarto, es una reflexión teológica. Fijaos que no es una reflexión como nosotros entendemos reflexión, que hacemos ahí una elucubración teórica, sino un poner palabra a una vivencia, a una reflexión profunda de qué pinta Dios en el sufrimiento de aquellos que viven como sus siervos, que aquellos que viven haciendo lo que Él quiere, ¿no? ¿Cómo sitúa a Dios ahí? ¿Cómo sitúa a Dios ahí? Hay un momento histórico en el que esta reflexión se va a hacer cada vez más fuerte, que es precisamente cuando empieza a haber persecuciones por el hecho de ser judíos, ¿no? Todo lo que va a provocar después la revuelta macabea, todo lo que va a significar la presencia de mártires, o sea, va a haber una reflexión, pues eso, en medio del dolor sobre, bueno, ¿y qué pasa con esto, ¿no? ¿Dónde está Dios en todo esto? Es un poco lo que pasó también en el judaísmo y en la filosofía después del Holocausto, ¿no? De la Shoah. Hay que hacer una reflexión. ¿Dónde estaba Dios en Auschwitz? ¿No? ¿Dónde estaba Dios Bueno, pues esa misma reflexión, no es la misma evidentemente, sino todas esas preguntas también tuvieron que afrontarlas en el judaísmo en unas épocas determinadas donde el conflicto era muy evidente y era precisamente provocado por el hecho de ser fieles a Dios. De hecho, en el libro de la sabiduría, que es el más moderno del Antiguo Testamento, se hace también una reflexión sobre este tema, sobre la muerte joven de inocentes, ¿no? Precisamente por ser fieles a Dios. Entonces cada uno intenta resolver de alguna manera. Si os dais cuenta, la resolución fundamentalmente del cuarto cántico es una lógica muy distinta a la habitual, porque lo que se hace es plantear que aquello que ha generado desprecio, aquello que ha sido motivo de escarnio, aquello que ha sido tal, para muchos resulta que es motivo de aprecio por parte de Dios. Aquello que para unos era nosotros pensábamos que era como quien se tapa la cara, ¿os dais cuenta de todo ese tipo de términos que se presentan en medio del cántico, ¿no? Y tanto al principio como al final, en cambio, Dios está elogiando por su sabiduría, para mucho, o sea, que crecerá, se ensalzará, lo que nosotros vemos aquí, el desprecio del ser humano es aprecio, es levantamiento por parte de Dios. Y esa lógica que atraviesa el cuarto cántico, pues es una manera de expresar una forma de entender y percibir qué es lo que sucede en realidad cuando hay un sufrimiento inocente. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros vemos una cosa y Dios ve otra. Eso es lo que, no sé si me estoy haciendo entender, ¿no? Y que no solamente vemos una cosa distinta, sino que misteriosamente salimos beneficiados de ese sufrimiento. De hecho, esta clave de contraste entre el desprecio humano y el aprecio divino va a aparecer también en otros personajes, en reinterpretaciones en textos no canónicos, pero precisamente entre el siglo II a.C. y el siglo II después de Cristo, de personajes como José o como David, por ejemplo. Fijaos, José, aquel que fue vendido, que fue no sé qué, pero Dios lo hizo el importante en Egipto. Y por él vino la salvación a todo Israel. ¿Os acordáis de la historia, ¿no? Si no recordad la peli de Disney. Los hermanos que tienen envidia, que lo venden, que tal. José sufre el desprecio de sus propios hermanos. Misteriosamente la historia le coloca al lado del faraón y gracias a estar al lado del faraón, José puede proteger de la hambruna a su pueblo, a sus hermanos. Fijaos, el desprecio humano
frente al aprecio divino. Y eso se va reinterpretando y cargando de sentido en esta misma clave que aparece en el cuarto cántico. Sucede lo mismo con el rey David. Si os acordáis, cuando van a elegir, cuando el profeta Samuel va a elegir a alguien que sustituya al rey Saúl, va a pasar todos sus hermanos, todos son guapos, hermosos, simpáticos, vamos, lo tienen todo, y Dios no, este no, este no, este no. Y cuando ya parece que no tenía más hijos, dice, bueno, tengo el pequeño que está ahí con el rebaño. Y, así, o sea, que ni el padre lo había presentado porque pues, o sea, el pequeño está ahí. Y Dios dice, desprecio humano, aprecio divino. No sé si me estoy explicando. Y esa experiencia del rey David, del origen, que aparece en los libros de Samuel, resulta que luego es reinterpretado en otros textos como, bueno, pues en esa misma clave de la piedra desechada por es precisamente la piedra angular. Y ese salmo, en algunos textos apócrifos, es interpretado en clave del rey David. Él fue despreciado entre los hijos de Jesé, pero se ha convertido en piedra angular. No sé si me estoy explicando con esto. Hay una resumo. Dime, bueno, déjame que hago el resumen y luego me preguntas, ¿vale? Resumo así rápido. Ese esquema surge de un cuestionamiento ante el dolor y ante el sufrimiento, ¿vale? De cómo entenderlo en clave creyente, y se va aplicando a otros personajes y a ciertas, para repetir de alguna manera ese esquema que aparece en el cuarto cántico, donde una cosa es el aprecio humano y otra cosa es la reacción del resto. Y además con un beneficio para los demás, incluso para aquellos que han cometido la injusticia. He visto la mano levantada, no sé, ponemos micro. Sí, dime. Sí, soy Madalena otra vez. Sí. Entonces, como vas, digamos, explicando, que me parece genial, pues haces como una llamada importante a leer los cánticos, no tanto, si bien, eso ya lo digo yo, si bien, no tanto desde la reflexión, sino más bien desde la experiencia. ¿He entendido bien? A ver, sí y no. Sí, vale. No, espera que te lo explico. Sí, porque la reflexión teológica judía no es racional solamente. ¿Me explico? Entonces, claro, no es solamente racional, hay una intuición creyente de fondo que acompaña eso, no es un me siento a pensar, pero también nace del sentarse a pensar, no sé si me explico. Nosotros diferenciamos muy bien nuestro coco y nuestra vida y hacemos a veces, eso hace que a veces nuestros discursos vayan por un lado y la vida vaya por otro. En el judaísmo, como no son nada abstractos, ni siquiera en el lenguaje, lo que hacen es como poner carne en elaborar vitalmente esa experiencia del sufrimiento y darle palabra. Y como por ejemplo, no tienen vocabulario suficiente para expresar cosas, por ejemplo, en el cuarto cántico, solamente como ejemplo, aparece mucho el juego, Dios le puso, pero él puso. Dios le castigó, pero él se puso para. O sea, lo que hacen es intentar expresar que son dos libertades, la del siervo y la de Dios, y que las dos confluyen. Entonces, ¿cómo lo hago? Jugando con verbos en pasiva y en activa. Ajá. No, porque no tienen vocabulario para hacer una reflexión que sea solo racional, sino que lo que intentan es expresar esta paradoja de que no es que te pasen cosas, sino que tú además las acoges, de cierta manera. No sé si me explico. Entonces, esa que es una vivencia que es como una vivencia creyente, que es una elaboración creyente de la situación de sufrimiento, le ponen palabra y lo intentan expresar con sus herramientas, que nosotros utilizaríamos otras, igual hacíamos un discurso sobre no sé qué, pero ellos usan eso. ¿Vale? Vale, esto os lo pongo como para entenderlo en su contexto, pero claro, yo lo que quiero enseñaros es cómo aparece esto en el Nuevo Testamento, porque, bueno, pues si os dais cuenta, la clave fundamental, o sea, ese absurdo que es el sufrimiento del inocente hasta la muerte, cómo se percibe, se va comprendiendo que en Dios hay un elemento que se escapa, hay una percepción divina que es distinta y que además
misteriosamente salimos ganando, a pesar de todo. No es un qué guay, vamos a matar a inocente porque salimos ganando. No, es como una experiencia que se hace de vuelta. Es la misma experiencia que van a vivir los primeros cristianos. No entiendo nada de lo que está pasando, a Jesús que creíamos que, acordaos de los de Maús, ¿no? Nosotros pensábamos y mira, resulta que... Bueno, pero de vuelta con la experiencia del resucitado se dan cuenta de que aquello que era apariencia, como lo habían interpretado ellos, no era el verdadero sentido y que además todos hemos salido beneficiados. Por eso enseguida estos cánticos y este cuarto cántico de manera especial se convierten en forma de interpretar el acontecimiento pascual. No sé si me estoy explicando con esto, ¿no? Pero sí, paradójicamente, sí. Gracias. Nada, paradójicamente en ese entenderlo desde aquí resulta que aparece muy pocas veces. Porque nosotros diríamos, pues estarían todo el día citando y usando los cánticos del siervo, pero no. O sea, nosotros lo sabemos por muchas otras cosas, pero tampoco es tan presente. No es tan presente. Hay momentos determinados en los que sí. Os voy a poner algunos ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, este lo leímos, no sé cuándo ha sido, ayer o antes de ayer en la Eucaristía. El texto del libro de los Hechos. Fijaos, Felipe corrió hasta él. Este es el eunuco etíope. Yo tenía una connovicia que cuando leía este texto decía, ¡oh! Encima de eunuco etíope. No sé muy bien qué significaba, pero a mí me hacía mucha gracia cuando vez que lo decía. No sabía muy bien qué sentido lo decía, quiero decir, pero me hacía mucha gracia y desde entonces me acuerdo siempre de ella cada vez que veo este texto. Entonces dice, Felipe corrió hasta él, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que vas leyendo? Él respondió, ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este, fijaos. Fue llevado como una oveja al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, ¿de sí mismo o de otro? Felipe entonces tomó la palabra y partiendo de este texto de la escritura se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Fijaos que es evidente y clarísima y muy fácil cómo se aplica el cuarto cántico al anuncio del querigma, del comienzo fundamental de la predicación, que es Jesús, el que vosotros matasteis o el que ha muerto crucificado, el Padre lo ha resucitado. Ese núcleo de nuestra experiencia creyente, nuestra experiencia cristiana, que es el núcleo pascual, aparece perfectamente encajado. Pero no es el único modo, o sea, la única presencia. Hay otros textos en los que no es tan fácil encontrar la presencia de estos cánticos. Por ejemplo, los textos del bautismo. Dice, os he puesto el de Mateo. Una vez bautizado Jesús salió del agua y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y fijaos la voz del cielo. Una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y vosotros que acabáis de leer el cántico, el primero de ellos, pues lo ubicáis. Ese que yo, que si Isaías 42 y yo he puesto 41 porque soy muy lista. Fijaos, eso que a nosotros pasa desapercibido, lo que está haciendo el evangelista es, en el comienzo de la vida pública, con la importancia que tiene para los evangelios, el relato del bautismo, está colocando precisamente el primer cántico del siervo, que es el relato más vocacional de los cuatro. Os he dicho antes que hay como cierta evolución, si os dais cuenta. El primero es muy vocacional, segundo habla él, pero bueno, ya hay cierta evolución donde precisamente la violencia contra el siervo va creciendo, cosa que también, si os dais cuenta, se puede percibir en el mismo evangelio, ¿no? No solamente aquí aparece, que como veis esta presencia es mucho más sutil, aún así en vuestras Biblias probablemente os aparecerá al lado Isaías 42, probablemente. Pero hay otras veces en que Mateo lo hace de manera mucho más clara. Fijaos cómo aparece, cómo presenta Mateo el segundo cántico. Dice, pero los fariseos en cuanto salieron se confabularon contra él para eliminarle. Fijaos, lo pone en contraste con la violencia o la agresividad de los fariseos contra Jesús. Y dice, Jesús al saberlo se retiró de allí.
Le siguieron muchos y los curó a todos, y les mandó enérgicamente que no le descubrieran, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Fijaos, cita explícita. He aquí mi siervo, a quien elegí, mi amado, en quien mi alma se complace, pondré mi espíritu sobre él, anunciará el juicio de las naciones. Es el primer cántico, el segundo que me leía antes. No disputará ni gritará, no oirá nadie, ni oirá nadie en las plazas su voz. La caña cascada no la quebrará ni apagará la mecha humeante, hasta que lleve a la victoria al juicio. En su nombre pondrán las naciones su esperanza. Fijaos cómo Mateo pone en contraste con la violencia y la agresividad creciente de los fariseos la actitud de Jesús de caña cascada, nadie le oirá, no apagará la mecha. Fijaos cómo el contraste entre la violencia que despierta Jesús entre los fariseos y la actitud de Jesús precisamente ante esa violencia. Pero no solo también, o sea, no solamente, también en Mateo, a la hora de interpretar las sanaciones, las curaciones, ¿cómo las interpreta? Precisamente en la clave del cuarto cántico. Dice, al atardecer le trajeron muchos endemoniados, él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Fijaos cómo las sanaciones, las curaciones, los exorcismos son comprendidos como un cargar él, quitar, tomar la flaqueza y cargar él con ella, ¿no? Pero yo antes os decía, fijaos que estas son expresiones como muy explícitas, pero yo os decía que la presencia es escurridiza. Entonces os tengo que presentar algún texto que sea escurridizo. Y aquí está muy claro, por ejemplo, que eso que os he explicado antes, esa dinámica descenso, o sea, desprecio humano a precio divino, ese esquema aparece, bueno, pues es una clave, ¿no? Pero que va coherente con el descender y ascender. El siervo desciende y entonces es ascendido por Dios. Mi siervo crecerá, será alzado. Así comienza el cuarto cántico, ¿no? Entonces, esa dinámica de bajada, subida, de aceptación del sufrimiento, aceptación libre del sufrimiento inocente y a la vez ensalzarlo, esa dinámica no solamente está en el cuarto cántico, sino que también está en muchos textos de la tradición judía. No todos bíblicos. Os he hablado de José antes, ¿os acordáis? El desprecio de los hermanos frente al aprecio de Dios. Os he hablado del rey David. Si vais al libro de la sabiduría, en el capítulo 2, veréis que es la misma clave, el justo, ahí hablan del justo. La tradición interpretativa del capítulo 22 de Génesis, del sacrificio de Isaac, también se entiende en esta clave, donde Isaac le dice a su padre, no es un texto bíblico, es la interpretación judía que va a haber en el cambio de era. Le dice a su padre, átame para que no me mueva y el sacrificio sea válido, es decir, que Isaac mismo se dispone a ofrecerse. Bueno, esa dinámica se repite y también está presente en el Nuevo Testamento, porque ¿cuántas veces habremos rezado, habremos leído, habremos visto este cántico de Filipenses? Eso de cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Y fijaos la dinámica de bajar, de ir hasta la muerte, dice, por lo cual Dios lo exaltó, le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Fijaos la dinámica, descenso, ascenso. Aquí no aparece el cántico de Isaías en ningún... o sea, no está presente, pero sí está la dinámica, el esquema. No sé si me explico. Eso era el ejemplo, lo que os decía de esa presencia escurridiza, ¿no? Alguien que conoce muy bien esta dinámica presente en el cuarto cántico, la percibe también en este cántico de Filipenses a la hora de interpretar cómo ha vivido pues la encarnación hasta la pasión y la exaltación. Sucede algo muy parecido con las referencias, antes os he dicho ese Salmo 118,
la piedra que desecharon los arquitectos es ahora piedra angular. Ese salmo que en alguna tradición judía se identifica con el rey David, precisamente por lo que os decía de que su propio padre no lo consideraba digno de presentarlo ante el profeta. Bueno, pues ese mismo texto aparece con cierta frecuencia en el Nuevo Testamento para interpretar la suerte de Jesús. Y es este mismo esquema. Lo desechado, lo que es desechado se convierte en lo principal, en lo valioso, en lo angular. Fijaos que está en el cuarto cántico, está también en el cuarto cántico, en la parábola de los viñadores homicidas, el esquema está en el cuarto cántico, pero fijaos cómo aparece en el libro de los Hechos, por ejemplo. Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que con motivo de una obra buena realizada en un enfermo se nos interroga hoy por quién ha sido este curado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por su nombre y no por ningún otro se presenta aquí sano delante de vosotros. Él es la piedra que vosotros los constructores habéis despreciado y que se ha convertido en piedra angular, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Fijaos cómo se repite la estructura desprecio humano a precio divino. Es esa presencia. Entonces los cánticos están presentes y con esto termino. Bueno, no sé si Ángel tiene una pregunta. Vale, con esto voy terminando para que nos dé un margen para compartir y reflexionar y tal. Entonces, no solamente es que los cánticos están presentes, habéis visto que hay textos en los cuales directamente se vincula a Jesús con alguno de esos cánticos, como pues, lo que es la vocación, lo que es no he dicho el texto, es Hechos 4, 8, 12. Bueno, pues diferentes momentos en los cuales se va vinculando explícitamente la misión de Jesús, la vida de Jesús en relación a esos cánticos, de manera muy explícita. Fijaos lo explícito que era el texto en el que Felipe explica el cuarto cántico al eunuco. Y hay textos en los cuales, sin mencionarlo, se trasluce que el esquema y la dinámica que se refleja en el cuarto cántico del siervo está presente para interpretar precisamente la pasión y resurrección de Jesús. Y fijaos que lo que se ha hecho ha sido interpretar la experiencia cristiana fundamental a partir de una reflexión judía y de un poner palabra a esa reflexión tan actual, siempre actual, que todos los cristianos estamos abocados a hacernos sobre qué sentido y cómo interpretar desde la clave creyente el sufrimiento del inocente. Eso es un poquito lo que os quería transmitir hoy. Entonces, si os parece, bueno, pues podemos hacer un ratito de compartir, ¿no? Bueno, pues de preguntas, de cuestiones que puedan surgir, cosas que no han quedado claras, porque yo ya os he contado mi rollo y nos quedan 5 minutos según el horario previsto, ¿no? Ni tan mal. Asun. Hola, buenos días. Hola. Mira, cuando has explicado que quién es el siervo y que nosotros podemos pensar e interpretar que es Jesús como cristianos. Eso es a lo mejor una de las claves por las que los judíos pues de alguna forma no han interpretado que su siervo pueda ser Jesús y siguen como en esa espera del Mesías, mientras que nosotros vimos en Jesús esa unificación, ¿no? Sí. Del Antiguo Testamento con muchos textos que has citado, ¿no? Que luego ya se ha interpretado de Isaías o de cánticos, ¿no? que al final lo asumimos, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que la dinámica es al revés. Primero crees en Jesús y luego dices, claro, por eso esto sí, me explico. Entonces, claro, no es el descubrir
que también, fíjate que meto el también, por lo que os decía de que la escritura tiene 70 caras. Entonces hay mucha interpretación que puede ir acumulando. El descubrir que ese cántico también da sentido y te permite entender lo que ha acontecido con Jesucristo, eso viene después de creer en Él. Si no crees, o sea, no sé si me explico, no es tanto que busquen la escritura a ver dónde está, no, dónde se cumple, no, esa no es la lógica judía, no es buscar escudriñar a ver si encuentro a alguien que encaje aquí, no, porque detrás, o sea, porque el texto tiene sentido en sí mismo. El texto al final nace de una experiencia que puedes, cualquier persona, fíjate que nosotros lo aplicamos a Jesús, pero lo podemos aplicar a cualquier persona que sufre. O sea, en clave creyente, ¿qué sentido tiene el sufrimiento del inocente? No lo entendemos. Nosotros nos pasa como ese nosotros del texto. Nosotros creíamos, pero en fe hay algo ahí distinto. No sé si me explico. Entonces, es el creer en Jesús lo que nos permite decir, esto también, esto... Y por eso tiene tanta influencia en el Nuevo Testamento, aunque no siempre sea explícita y evidente. Pero en el fondo el texto tiene sentido en sí mismo a la hora de poner palabra en creyente. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento de alguien que inocentemente aún así se entrega? Porque ahí es elemento de libertad en el texto, que es ese elemento de libertad lo que hace que sea salvífico para el resto. O sea, sufrir por sufrir no salva, no sé si me explico. Esa no es la lógica del texto, sino libremente y por amor, eso es lo que genera salvación. No sé si te he contestado, Asun, espero que sí. Hay una... En el libro de Jesús de Nazaret, del Papa Benedicto XVI, bueno, como teólogo, Ratzinger, ¿no? Jesús de Nazaret, hay un pasaje, no recuerdo no sé si en cualquiera de los tres, en cuál de los tres pequeños volúmenes que escribió, que dice, en un momento dado, dice que hay textos de la Sagrada Escritura que están esperando la interpretación. Es decir, esperando el momento para que se cumplan, esperando la interpretación adecuada. Y habla de, no recuerdo acerca de cuál de los pasajes, pero dice exactamente eso, ¿no? Que hay textos en espera de interpretación. Bueno, eso es muy cristiano. A ver, eso nos sirve a nosotros creyentemente porque nosotros entendemos que Jesucristo está. Pero en clave judeocristiana, los textos tienen sentido en sí. Y Dios se revela en ellos y es palabra de Dios para los que creemos en ellos y no sé si me explico, y tienen sentido en sí, aunque ese sentido puede ir aumentando, pero esa expresión tiene, que está muy bien, yo no le voy a... Dios me libre de inventar la plana a Ratzinger como teólogo, fijaos que estoy hablando de Ratzinger como teólogo, porque... Pero bueno, era teólogo, no es biblista. Entonces, no tanto como están ahí esperando a que los cristianos lo leamos desde Jesús, sino tenían sentido, pero desde Jesús también se pueden entender y leer, ¿no? No sé si me estoy explicando. Entonces, bueno, yo ahí le pondré una pega como biblista, pero bueno, no, como todo lo demás no. No sé si hay alguna preguntilla más, alguna cuestión que os interese. Una de las reflexiones también que hace, yo creo que es el Concilio Vaticano II, será en Deo Verbum seguramente, ¿no? Que dice que el mejor comentario del Nuevo Testamento es el Antiguo. Es decir, sin entender el Antiguo no se entiende el Nuevo. Es decir, que están completamente imbricados uno con otro. No se pueden separar porque se distorsionan las cosas, no se entienden. Sí, lo que pasa es que hay que intentar entenderlo también en el contexto y en la situación en la que están. No se entiende fundamentalmente porque se nos olvida que los primeros cristianos eran judíos. Entonces, o sea, ese pequeño detalle sin importancia marca la diferencia. Es el parámetro desde el cual interpretar, es su texto autoritativo, es su palabra de Dios para ellos y desde ahí descubren y reconocen el proyecto divino. Entonces, la manera de dar palabra y comprender e interpretar lo que está aconteciendo es inevitablemente desde lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Que lo que pasa es que a veces se nos escapa, porque se nos escapa un poco lo confesional nuestro. O sea, me explico, somos cristianos y es evidente que para nosotros Jesucristo son las gafas. A mí me gusta decirlo de las gafas, para interpretar el Antiguo Testamento y interpretarlo todo, pero la vida también, para interpretarlo todo. Pero claro,
el Antiguo Testamento tenía también sentido en sí mismo y así también lo percibían los judio-cristianos. Entonces, conocer, de hecho, el documento de la Pontificia Comisión Bíblica del año 92, creo que es, sobre la interpretación de la Biblia, habla precisamente de eso, de los sentidos, ¿no? Hay un sentido literal que hay que siempre buscar, es al que yo me refiero con el sentido que tenía en su origen, hay un sentido, o sea, hay una serie como de sentidos que se van y que no son contradictorios, sino que se complementan. Es en la lógica que os explicaba al principio, esa percepción de que la escritura tiene esos 70 caras y que hay pluralidad de sentidos y que no se contradicen, sino que se va aumentando la riqueza. Y por eso algún autor se puede permitir el lujo de poner Israel entre paréntesis, o no lo pondría entre paréntesis, pero porque para él se refería al pueblo, aunque luego... no sé si me explico, ¿no? Es como una especie de la bola de nieve. A mí la bola de nieve es lo más gráfico que me parece, ¿no? Las interpretaciones y los sentidos van aumentando y llegan hasta nosotros, y con nosotros entendemos que como Jesucristo es la palabra definitiva de Dios, pues todo se comprende. Sí, pero hay que ir también al origen de la bola. Al origen de la bola. Veis que me encantan mis tecnicismos. Ya, mire, ¿qué Biblia has utilizado? Pues mira, yo creo que esta es, digo porque cuando tengo que copiar así textos muy grandes para no meter mucho la pata en el texto, creo que es la de Jerusalén, pero no sé qué versión, si es la anterior, porque es la que tengo en el BibleWorks, entonces está más fácil de copiar. Pero tendréis muchas variantes, sobre todo en el cuarto cántico, porque es un texto muy difícil. O sea, el hebreo es complicado y luego hay muchas posibilidades de interpretación, de muchas variantes. Entonces, en el cuarto cántico probablemente es donde tengáis más dificultad de según qué texto. No sé qué textos usáis, pero bueno, la Biblia de Jerusalén suele ser maja, la Casa de la Biblia también, me gustan esas dos. A mí me gustaría hacerte solamente un comentario. A mí me ha encantado lo que has dicho de que el texto tiene que tener significado en el momento en que se escribe. Entonces yo cada vez que me había acercado a estos cánticos, evidentemente yo lo había hecho desde la perspectiva de Cristo, evidente, ¿no? Pero claro, tú hoy me has hecho reflexionar sobre que tiene que tener un significado en ese momento en el que se escribió. Y yo ahora mismo me planteo, claro, me has dado el significado que tenía en aquel momento, ¿no? Pero también pienso que para los judíos de aquel momento, si no tienen claro quién es el siervo de Dios y si lo ven como una predicción del Mesías, para ellos tampoco tiene que ser muy fácil entender un Mesías sufriente. Varias cosas a eso. Lo primero, la percepción del profetismo como predicción, error. Eso es una cristianada en el buen sentido. No, me refiero, esa es una cristianada, cuando he dicho así en plan, es una cristianada, eso es una percepción cristiana porque nosotros entendemos que en Jesús se cumple. Entonces, claro, se nos ha ido pegando la idea de que en Jesús se cumple porque lo dijeron los profetas y lo entendemos siempre como predicción. Pero o sea, eso... está clarísimo que tenemos una mentalidad completamente distinta al momento en que se escribía y por lo tanto nos cuesta mucho situarnos. Eso es, por eso estas cosas nos permiten dar como ciertas claves. Y luego te lo voy a hacer un poco más complicado todavía. Mira, esto ya para que... De esta te matricula seguro algo, porque no solamente es cómo se entendía el momento que se escribe, sino cómo se va interpretando en los diferentes tiempos, porque los textos bíblicos tienen una historia muy larga. Entonces, independientemente de que el libro de Isaías, del segundo Isaías, estamos hablando del siglo VI, ¿vale? Más o menos. Pero independientemente de eso, todos los siglos siguientes también se va reinterpretando y en el ambiente, no digo en la escritura, pero en los textos no judíos que no están en la Biblia van adquiriendo otros sentidos. Y esos, me explico con un ejemplo. Que José era un anciano con barba blanca y una vara ¿cómo se dice? Una vara florecida, que eso tú pones a un San José, así todo el mundo ubica que es San José, eso no está en la Biblia. Eso está en los apócrifos y ha llegado a nuestro imaginario, y nuestro imaginario que no conoce los apócrifos se imagina hacia José. Con este ejemplo te lo paso al judaísmo. Tenemos un texto bíblico
Antes os he hablado de Génesis 22, del sacrificio de Isaac. El texto el protagonista es Abraham. Abraham coge, va, le dice, no sé qué, no le mates. Bueno, recuerdo el texto, luego lo leéis. Pero esa historia, esa tradición, fuera del texto bíblico, tiene su interpretación. Y de repente en esa interpretación, que podemos rastrear un poco por textos apócrifos judíos, vamos descubriendo que de repente no era Abraham solo el prota, que de repente Isaac también sabe que le van a matar, porque claro, la frase en hebreo que dice, tenemos para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Ese diálogo que tienen en el texto bíblico Abraham y Isaac, Abraham le responde, Dios proveerá el cordero, hijo mío. Pero esa frase en hebreo se puede interpretar también como, Dios proveerá el cordero que eres tú, hijo mío. Entonces, claro, no es por nada, pero varía un poco. Entonces, la interpretación que se va haciendo fuera del texto bíblico es que Isaac sabía a lo que iba y que Isaac libremente se ofrece y que Isaac le llega a decir a su padre, átame fuerte, vaya a ser que yo me mueva y el sacrificio no sea válido. Y esa interpretación que está fuera de la Biblia, pero está en el ambiente, aparece en el Nuevo Testamento. No sé si me consigo explicar. Sí. Entonces, ya no solamente cómo se interpretaba en el momento, o sea, no cómo se interpreta cuando se escribe, sino cómo se va interpretando en el judaísmo, qué carga de significado va teniendo y cómo lo interpretan los autores cristianos, porque lo tienen no en el texto bíblico, sino en el imaginario. Por ejemplo, y un último ejemplo, es que estas cosas me pican mucho, me hace mucha gracia. Hay un texto de Pablo en el que dice que la roca le seguía por el desierto. No me acuerdo si es en Romanos, no me acuerdo, que dice que está Israel por el desierto y la roca le seguía. Y tú dices, ¿qué roca le seguía? ¿Pero esto de dónde viene? Y es que el texto del libro del Éxodo, donde la fuente consigue el agua porque Moisés golpea una roca y le sale el agua, claro, después sabemos por los Targumí, por las tradiciones judías, que claro, la pregunta era, pero bueno, beberían ese día, pero luego si la roca, si ellos avanzan, ¿dónde va la roca? Ya se quedan sin agua. O sea, esto es pan para hoy, hambre para mañana. Y entonces la solución era, no, es que la roca le seguía por el desierto. Y esa interpretación que no está en la Biblia y que forma parte de esa tradición judía, Pablo la tiene y la saca y dice, la roca le seguía por el desierto. Y nos quedamos tan ancho cuando lo leemos. Me encantas. Hola, mucho. La verdad es que me encanta escucharte, de verdad. Bueno, pues tenemos que ir concluyendo, que ya son las 13:08. Bueno, es que darte las gracias, Yanire, y a todos los que habéis participado. Tenemos aquí un paisano tuyo en el salón parroquial aquí los de Bilbao, por todas partes. Exactamente. Este de Bilbao, pero este ha nacido en Panamá. Ah, bueno. Es que los de Bilbao nacemos donde queremos también. Por eso digo. Por eso. Es que ricasco. Lo podéis ser cualquiera de Bilbao, porque nacemos donde queremos. Así que... Sí. De Ondarroa. Ah, bueno, no es nada. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos. Que hasta otro día y a ver si ya al curso que viene pues ya nos podemos ver presencialmente. En carne mortal. Y eso, de carne mortal. Apuntamos esa charla, esa clase que nos vas a dar. De Qumran, hoy eso molaría. Ahí sí que os va a estallar la cabeza. ¿Habéis visto ese emoji, ¿no? Que sale el cerebro? ¡Pum! Pues os va a hacer ¡pum! Pero eso eso tendría que ser ya presencial y traer una jícara de barro y sacar allí textos de... A ver si robo alguno en Jerusalén ahora. Exactamente, búscate por ahí en esos viajes que haces, te robas alguno y nos los troceas. Sí. Muy bien. Así que nada, pues nada, muchas gracias y mucho ánimo con el acercarse a la Biblia. Ahora a leer otra vez los cánticos, ¿eh? Claro, sí, no hay duda, lo haremos. Muy bien, un gusto siempre. Lo que nos has hecho ha sido pues darnos cuenta que todavía es más complicado de lo que tenemos. Siempre. Porque no solamente es leer la Biblia, sino que hay que leer cómo interpretaban entonces la Biblia. Pero eso es como estar en una tienda de campaña y que te la abran y ves el cielo. De repente se te abre un mundo de oportunidades. Eso es una chulada. Eso sí que merece un taller, no, una semana de taller. Así que... Nos has hecho de Felipe. Bueno, con el eunuco etíope. Muy bien. Venga, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Yanire, por tu sí siempre. Gracias. Nada, por la invitación.
Por la ilusión y la vida que pones ahí. Hacemos lo que podemos. Tengo suerte, me gusta, me apasiona esto, así que... Y contagias. Cuando apasiona una cosa. Venga, pues cerramos.